Había una vez un hombre cuyo sueño de toda la vida era abordar un crucero y navegar el mar Mediterráneo. Ahorró cada centavo hasta tener suficiente para el pasaje. Soñaba con caminar por las calles de Roma, Atenas y Estambul. Como no tenía mucho dinero, llevó una maleta adicional llena de latas de frijoles, galletas y limonada en polvo. Y eso es lo que comió todos los días. Le hubiera gustado participar de las muchas actividades que se ofrecían allí. Envidiaba a aquellos que iban al cine, a espectáculos y a presentaciones culturales. Y cuánto deseaba tan solo un bocado de la comida que veía en el barco. Pero el hombre quería gastar tan poco dinero que no participaba en ninguna de esas cosas. Logró ver las ciudades que anhelaba visitar, pero la mayor parte del viaje se quedó en su cabina y solo comió su humilde comida. El último día del crucero, un miembro de la tripulación le preguntó a cuál de las fiestas de despedida asistiría. Fue entonces que el hombre supo que no solamente la fiesta de despedida, sino casi todo a bordo del crucero, la comida, entretenimiento y todas las actividades, estaban incluidas en el precio del pasaje. El hombre se dio cuenta demasiado tarde de que había estado viviendo muy por debajo de su privilegio. Vivimos por debajo de nuestros privilegios cuando no participamos del banquete de felicidad, paz y gozo que Dios concede tan abundantemente. Podemos estar satisfechos con una vivencia limitada y conformarnos con experiencias por debajo de nuestros privilegios, o podemos participar del abundante banquete de oportunidades espirituales y bendiciones universales. Al leer las Escrituras y escuchar las palabras de los profetas con todo el corazón y la mente, el Señor les dirá cómo vivir a la altura de sus privilegios, y podremos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 23 al 29 de agosto. Nuestra clase se titula Recibir de su plenitud y vamos a estudiar la sección 93 de Doctrina y Convenios. Esta sección, hermanos, es muy bonita y vamos a repasar lecciones y conocimientos y conceptos que hemos escuchado mucho en nuestros estudios de las Escrituras. Tenemos que una de ellas es que adoramos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Tenemos que podemos recibir de la plenitud de Dios y ser glorificados. Y también que se nos manda poner nuestra propia casa en orden. Siempre mencionamos que cada sección tiene un entorno histórico. Esta sección de Doctrinas y Convenios ocurrió más o menos, fue dada como revelación al profeta José Smith en los siguientes acontecimientos. Era la primavera del año 1833 y era una época especial para los santos. Estaban recibiendo mucho gozo, pero también tenían unas pruebas muy difíciles. Recordemos que en las secciones anteriores mencionamos que el profeta José Smith, inspirado por el Señor,
había establecido la escuela de profetas, donde los líderes iban a ser preparados para predicar el evangelio como el Señor quiere que se haga. En esa escuela de profetas se recibió mucha información, mucha instrucción y doctrina, que llenó mucho de gozo el corazón de los santos y los ayudó a tener una guía de lo que tenían que hacer. En esa época que los santos estaban viviendo ¿cómo lo digo? Esa fluidez de conocimiento que el Señor les estaba dando a través de las revelaciones que se estuvieron aprendiendo, de los conocimientos que el Señor iba transmitiendo, como mencionamos, era de gran gozo. El 6 de abril de 1833 se cumplía un aniversario más de la organización de la iglesia. Y entonces hubo una conferencia muy especial para conmemorar este aniversario. Los santos se sentían gozosos con todo lo que estaba pasando. Además de esto, habían transcurrido 1800 años desde que el Salvador dio su vida para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. La iglesia, ese 6 de abril de 1833, estaba conmemorando 3 años desde que la iglesia fue traída del desierto. Recordemos esa escritura que interpretamos donde hablaba de que la iglesia había sido expulsada hacia el desierto, había tenido que huir al desierto como en forma de mujer, algo así nos decía la escritura. Muy bien. La iglesia había sido de nuevo restaurada en la tierra y los santos se sentían gozosos ante toda esa dicha que tenían y ese privilegio de pertenecer a la iglesia verdadera. Pero también mencionamos que habían pruebas muy difíciles. Una de ellas era que el populacho se juntaba para perseguir a los miembros de la iglesia, y la persecución estaba siendo muy fuerte en Missouri. También en Kirtland y otros santos de independencia en Missouri también estaban pasando a ser apóstatas e incluso estaban yendo con fuerza en contra de sus propios hermanos. Y el profeta José Smith se estaba enfrentando con un problema muy serio, que era que la iglesia se estaba como dividiendo entre lo que era la parte donde estaban los santos en Missouri y los que estaban en Ohio. Si recuerdan, en la sección anterior que estudiamos la semana pasada, estuvimos mencionando que el Señor dio una instrucción muy precisa y muy importante, y era que confirmaba que el profeta José Smith era el que poseía las llaves del reino. Si recuerdan, mencionamos que el Señor puntualizó esto con gran fuerza, ya que era importante que la iglesia se mantuviera unida. Así como lo es ahora, nosotros tenemos un profeta, un vidente y un revelador. El profeta Russell M. Nelson es el único que puede recibir revelación para toda la iglesia, y nosotros lo reconocemos como el presidente general de la iglesia. Si se recuerda, hablamos también de sus consejeros, el presidente Oaks y el presidente Airy. Recordemos que mencionamos que ellos pueden representar al presidente Nelson, pero que ellos no pueden actuar independientemente de él, sino bajo su dirección. Y esto es muy importante, y el Señor lo puntualizó muy bien en aquella revelación que estudiamos. A pesar de esto, como estamos mencionando, la iglesia se estaba dividiendo y el profeta tenía que luchar fuertemente con esta situación. Entonces, dada esta circunstancia que estaba ocurriendo, en mayo el Señor le proporcionó al profeta José Smith
la revelación que se encuentra en la sección 93. Y esta sección es muy hermosa, hermanos. El Señor allí ofrece un gran consuelo a todos los santos. Y todo cuanto vamos a aprender en esta sección nos ayuda a fortalecernos. Vamos a hablar acerca de quiénes somos nosotros, como nos dicen las Escrituras, lo que era, lo que es y lo que ha de ser, de las verdades que del Señor que son absolutas y no cambian, no tienen otra interpretación más que la que el Señor proporciona de ellas. Todas estas verdades que nosotros vamos a aprender y que se aplican a cada uno de nosotros como hijos de Dios, nos van a ayudar mucho a meditar la manera como nosotros nos comportamos con nosotros mismos en cuanto a lo que es la manera como actuamos, como tratamos nuestro cuerpo, que mencionaremos allí y que hemos escuchado tantas veces de que es un templo. Y también esa visión que vamos a obtener nos va a permitir quizás también cambiar la actitud que tenemos hacia nuestros hermanos. No quizás, es seguro. Porque si estas enseñanzas en verdad llegan a nuestros corazones y si de verdad nosotros en nuestro corazón sentimos que somos hijos de nuestro Padre Celestial, sabremos que nuestros hermanos también lo son. De tal forma que comportarnos con ellos de la mejor manera es una forma en la que nosotros vamos a cumplir con ese importante mandamiento de amarnos los unos a los otros, de amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Y amarnos a nosotros mismos, hermanos, vamos a aprender que significa ser obedientes al Señor, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestras actitudes, cuidar de nuestros pensamientos. Está muy lejos de esa visión que nos da el mundo, ¿verdad? De lo que nos dice el mundo acerca de lo que es amarnos a nosotros mismos, que es mantenernos guapos, tener muchas comodidades, estar contentos, estar divirtiéndonos. Eso no es amarnos a nosotros mismos, hermanos. Vamos a comenzar con las instrucciones que nos da el Señor en la sección 93, que son realmente importantes y hermosas. Vamos a escucharlo con atención. Tenemos que en el primer versículo el Señor nos dice: de cierto, así dice el Señor, acontecerá que toda alma que deseche sus pecados y venga a mí, invoque mi nombre, obedezca mi voz y guarde mis mandamientos, verá mi faz y sabrá que yo soy. Y que yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Recordemos también, hermanos, que en clases anteriores hemos hablado de algo muy importante, ¿verdad? De la luz de Cristo, de esa luz maravillosa de la que el Señor, en su inmensa misericordia, hace al hombre poseedor de ella desde el momento en que nace, a todos sin ninguna distinción. Y dice en el versículo 2, y que yo soy la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene al mundo, y que soy en el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. Son versículos realmente hermosos, hermanos, que nos explican verdades, como hemos dicho, verdades absolutas, que más adelante también veremos acerca de esas palabras. Y hay aquí algo muy importante que el Señor nos dice. Dice que toda alma que deseche los pecados, ¿verdad? Que vayan hacia Él, que invoquen su nombre, que guarden los mandamientos. Dicen que verán mi faz y sabrán que yo soy. Es una maravillosa promesa, hermanos, la que el Señor nos hace, que si nos esforzamos en este tiempo de probación,
si nos esforzamos por buscar ese conocimiento acerca de Él, un conocimiento que Él nos está dando las facilidades de tenerlo, hermano. Si abrimos nuestro corazón a obtener el conocimiento, si abrimos el corazón grandemente para que la fe y el amor que Dios quiere darnos nos ayude a seguir adelante con firmeza, entonces sintiendo en nuestro corazón que tenemos que obedecer al Señor, y lo hacemos, pero como dijimos en las otras clases, no mecánicamente, sino por amor. Guardamos sus mandamientos, vivimos nuestra vida de acuerdo a lo que se nos ha enseñado en las Escrituras, vivimos nuestra vida de acuerdo al ejemplo que nos ha dado el Salvador. Si todas esas cosas nosotros las hacemos con fe, con fortaleza y con esfuerzo, no seremos perfectos en esta vida como ya lo sabemos, pero si nosotros nos esforzamos en ello cada día de nuestras vidas, tenemos esa maravillosa promesa del Señor de que veremos su faz. Pero en esto hay un detalle también importante, hermanos, que el decir ver la faz del Señor y verlo solamente en el sentido de que sea en la otra vida, en la eternidad, eso no lo especifica la Escritura ciertamente, pero podemos sentir en nuestros corazones, hermanos, cuando estamos haciendo lo que el Señor nos ha requerido, cuando nos estamos esforzando, cuando estamos progresando, aquí mismo, hermanos, en nuestra vida mortal, también podemos ver la faz del Señor. No necesitamos esperar a morir. Podemos verlo aquí, cuando nosotros somos fuertes y valientes en nuestro testimonio y nos esforzamos cada día de nuestras vidas por seguir el ejemplo perfecto que nos dio nuestro Salvador Jesucristo. Continuando, tenemos que en el versículo 6 nos dice: y Juan vio la plenitud de mi gloria, dio testimonio de ella, y la plenitud del testimonio de Juan más adelante ha de ser revelada. Y él dio testimonio diciendo: vi su gloria, que él era en el principio, antes que el mundo fuese. Así que en el principio era el verbo, así que en el principio era el verbo, porque él era el verbo, sí, el mensajero de la salvación. Un verbo que indica, hermanos, indica acción, ¿verdad? Jesucristo es el verbo. Él vino y actuó en nombre de su Padre. Como veremos más adelante, creó muchísimos mundos por mandato de su Padre, siguiendo las instrucciones de su Padre. Y Él estuvo aquí, como nos dice aquí, antes de que el mundo fuese. Y también lo estuvimos nosotros, hermanos, en la preexistencia, de lo cual hablaremos un poco más adelante, que también habla de esas verdades. En el 6 quiero comentar algo acerca de lo que mencionábamos. Y Juan vio la plenitud de mi gloria y dio testimonio de ella. Y el Señor nos dice que la plenitud de ese testimonio de Juan aún no la tenemos, ¿verdad? Que va a ser revelada. Vamos a especificar de qué Juan se está hablando aquí, porque recordemos que sabemos de Juan el Bautista, ¿verdad? Y sabemos de Juan el apóstol, Juan el amado. Vamos a especificar lo que quiere decir ese versículo acerca del testimonio de Juan. Vamos a leer el comentario y así lo tendremos más claro. Dice lo siguiente: ¿qué es el testimonio de Juan? Jesús tenía una relación muy cercana con dos hombres que se llamaban Juan, Juan el Bautista y Juan el Apóstol, como lo acabamos de decir. Ambos llevaron registro sobre el Hijo de Dios,
Pero en el Nuevo Testamento solamente tenemos el testimonio del apóstol Juan. El testimonio mencionado en estos versículos se refiere a un registro que escribió Juan el Bautista, quien estuvo presente y vio que el Espíritu Santo descendió sobre él, es decir, sobre Jesús, en forma de paloma. Ese relato lo tenemos en el versículo 15, lo tenemos también en Juan 1:19 y en los versículos 32 y 34. Yo les recomiendo que lo lean, hermanos, porque es realmente hermoso y se siente mucho gozo cuando leemos lo que ocurrió allí, cuando el Salvador fue para que Juan el Bautista lo bautizara. Y Juan estaba asombrado porque él decía, bautizarte yo a ti si soy yo quien tiene que ser bautizado por ti. Y recordemos que el Salvador en gran humildad le dijo que lo hiciera, que lo bautizara, porque había que cumplir con toda justicia. Y él, humildemente, siendo el Hijo unigénito de Dios, con perfecta obediencia, nos dio el ejemplo y también se bautizó. Muy bien. El elder Orson Pratt dijo, no solo van a salir a la luz los anales de los antiguos habitantes de este continente americano. Recordemos que todas las escrituras aún no han salido a la luz, sino también los de aquellos que vivieron y murieron en el hemisferio oriental. El registro de Juan, el que bautizó al Cordero de Dios, todavía está por revelarse. En el libro de Doctrinas y Convenios, es decir, en el versículo 18 que acabamos de leer, en la sección 93, se nos dice que la plenitud del testimonio de Juan será revelada a los santos de los últimos días. Fíjense, hermanos, que aún tenemos cosas maravillosas e importantes que vamos a recibir del Señor. Y entre ellas está el testimonio de Juan el Bautista, que aún está por ser revelado, como nos lo explican en esa escritura. Tenemos que en el versículo 9 dice, la luz y el redentor del mundo, el Espíritu de verdad que vino al mundo, porque el mundo fue hecho por él, y en él estaban la vida y la luz de los hombres. Los mundos por él fueron hechos, y por él los hombres fueron hechos. Todas las cosas fueron hechas por él, y mediante él y de él. Como mencionábamos al principio, recordemos que el Salvador, Jesucristo, vino al mundo y realizó todo lo que era la creación, todo lo que es la creación, no solamente de esta tierra, sino de incontables mundos, bajo la instrucción de su Padre, que es nuestro Padre Celestial. En el versículo 11 nos dice, y yo, Juan, doy testimonio de que vi su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, el Espíritu de verdad que vino y murió en la carne y habitó entre nosotros. Y yo, Juan, vi que no recibió de la plenitud al principio, mas recibía gracia sobre gracia. Y no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Y por esto fue llamado el Hijo de Dios, porque no recibió de la plenitud al principio. Y yo, Juan, doy testimonio, y he aquí los cielos fueron abiertos, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y reposó sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, como lo podemos ver aquí en la lámina, hermanos, cuando Juan el Bautista estaba realizando la ordenanza del bautismo a nuestro Salvador Jesucristo. Allí nos habla de algo muy importante, hermanos. Hemos mencionado que lo tenemos también aquí en las lecciones, que podemos recibir la plenitud de Dios y de ser glorificados. Aquí nos dice que el Salvador no recibió toda la plenitud desde el principio. ¿Qué significa esto? Tenemos que darnos cuenta, hermanos,
sencilla, pero a veces se nos escapan esas cosas y no nos damos cuenta. Cuando el Salvador Jesucristo era solo un bebé, Él no tenía conocimiento de que era el Hijo de Dios, de que era su unigénito. Era simplemente un niño, un bebé. Por eso sus padres tuvieron que protegerlo de aquel terrible edicto que estableció el rey Herodes y tuvieron que huir. Porque él solo era un bebé. En la medida que él fue creciendo, él fue progresando y fue recibiendo, como nos dice aquí, gracia por gracia, hasta que él recibió la plenitud de su Padre. Pero eso fue poco a poco. Y nosotros, cuando leemos acerca de eso, podemos sentir algo muy especial, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Él era perfecto, sí. Perdón, no era, es perfecto. Y Él vive porque lo sabemos. Y Él es el Hijo unigénito de Dios. Nosotros somos imperfectos, pero nosotros también podemos, como nos dice la lección, recibir de la plenitud y ser glorificados. Como gracia por gracia, como esforzándonos. Y en ello hay algo imprescindible y vital, hermano, que es la obediencia. Vamos a leer un poquito acerca de esto de gracia por gracia, porque es algo bien importante que necesitamos comprender y que necesitamos tener en cuenta para tener esa fortaleza de esforzarnos y de saber que sí merece la pena, que sí podemos reconocer nuestro potencial también como hijos de Dios, que a veces resulta difícil, ¿verdad? En medio de las dificultades y pensamos, no lo voy a lograr, son demasiadas pruebas, los problemas son demasiado difíciles. Sí podemos. Tenemos aquí que los versículos 19 y 20, como acabamos de leer, indican que toda persona, si sigue el ejemplo del Salvador, puede progresar hasta el punto de recibir también una plenitud, que es lo que acabamos de decir. Esa meta parece inalcanzable, ¿verdad? Debemos tener en cuenta la frase gracia sobre gracia. Jesús no tuvo la plenitud desde el principio, sino que la alcanzó recibiendo gracia sobre gracia. En pocas palabras, gracia se refiere a los dones y poderes de Dios, mediante los cuales el hombre puede llegar a la perfección. Eso es lo que significa gracia, hermanos, para que entendamos el término. Decir que Jesús y todos los demás seres pueden llegar a la plenitud pasando de gracia en gracia o de don en don, significa sencillamente que mediante la obediencia se recibe del Padre cada vez más poder hasta que se llega a recibir la plenitud. El Señor enseñó a Moroni este principio y añadió que su gracia, es decir, sus dones y poderes, es suficiente. Esto es totalmente capaz de hacer que el hombre logre lo que se le requiere. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Eso lo tenemos en Éter 12:27. Esta es una enseñanza, hermanos, muy importante y muy especial que la tengamos siempre presente en nuestras vidas. Que es un proceso, hermanos, es un progreso. Pero es un progreso que requiere de nuestra humildad, que requiere de que, como nos dice el Señor, seamos como niños, seamos obedientes, procuremos seguirle, procuremos instruirnos, procuremos hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Y nos lo dio todo, hermanos. Tenemos las Escrituras y tenemos lo más importante, el ejemplo perfecto, que es nuestro Salvador Jesucristo.
Continuando entonces con lo que sigue diciendo el Señor en la sección 93, tenemos que nos dice en el 18, y acontecerá que si sois fieles recibiréis la plenitud del testimonio de Juan. Recordemos que lo mencionamos antes. Os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar. Y sepáis que adoráis para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el Padre. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. Y ahora de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito. Y todos los que por medio de mí son engendrados, son partícipes de esa gloria y son la iglesia del primogénito. Nosotros, hermanos, somos engendrados de nuestro Salvador Jesucristo cuando le seguimos y comenzamos nuestra senda de los convenios a hacer el primer convenio que hacemos con el Señor, que es nuestro bautismo. Allí pasamos a ser hijos engendrados de nuestro Salvador Jesucristo y pasamos a formar parte de la iglesia del primogénito, que es el Salvador. Dice, vosotros también estuvisteis en el principio con el Padre, lo que es espíritu, sí, el espíritu de verdad. Éramos espíritus en la vida preterrenal como nosotros lo sabemos, hermanos. Aquí hay una parte que el Salvador menciona de una forma muy especial en el 19, cuando dice, os digo estas palabras para que comprendáis y sepáis cómo adorar. Y sepáis que adoráis para que vengáis al Padre en mi nombre y en el debido tiempo recibáis de su plenitud. Hermanos, aquí hay una lección que nos dice, adoramos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Pero es importante que meditemos esa palabra, adorar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confundimos o limitamos mucho esa palabra y pensamos que adorar al Señor es simplemente decirlo, es simplemente repetir cuando sea necesario, yo creo en mi Padre Celestial, confío en Él. Yo sé que Él vive y que mi Salvador vive. Y soy miembro de la iglesia del primogénito, soy miembro de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hermanos, recordemos esas palabras tan especiales y tan importantes que hemos aprendido de que debemos ser no solamente oidores de palabras, sino también hacedores de palabras. El Señor desea escuchar nuestros testimonios, por supuesto que sí, sobre todo cuando estos testimonios en verdad salen de nuestro corazón. Pero adorar al Señor va mucho más allá de solo hacerlo con nuestra voz. Adoramos al Señor cuando venimos cada domingo a su iglesia, participamos de la Santa Cena, lo hacemos con reverencia y renovamos nuestros convenios. Adoramos al Señor cuando estamos trabajando en su obra, cuando nos estamos esforzando por edificar su reino. Por ejemplo, eso sí podemos hacerlo de muchas maneras, ya lo sabemos. Por ejemplo, a través de nuestros llamamientos, cuando procuramos magnificar eso que se nos ha pedido hacer y que sabemos que viene directamente del Señor. Lo estamos adorando. También lo hacemos cuando cumplimos sus mandamientos y nos esforzamos por estar en rectitud. Adoramos al Señor cuando pagamos nuestros diezmos y cumplimos con ese mandamiento tan importante. Adoramos al Señor cuando cumplimos la palabra de sabiduría, cuando cuidamos de nuestro cuerpo que sabemos que es un templo. Adoramos al Señor cuando amamos a nuestro prójimo, cuando procuramos tenderle una mano, cuando procuramos ayudarlos, cuando también difundimos el Evangelio del Señor con verdadero amor
Y cuando lo hacemos, habiéndonos preparado, cuando buscamos todas esas fuentes de sabiduría que el Señor nos ha dado para poder aprender y poder ayudar a todos aquellos hermanos que no lo conocen a venir al redil. Como hemos mencionado, hermanos, hay muchas maneras en las que nosotros podemos adorar al Señor, y no es únicamente diciéndolo con nuestros labios. Es importante que nos demos cuenta que nuestras acciones son nuestra adoración al Señor también, y que es importante que lo hagamos. Cuando seguimos a nuestro profeta, cuando escuchamos en atención sus consejos, estamos adorando al Señor al reconocer a su siervo escogido para esta dispensación, para este momento, para ser nuestro guía. Meditemos sobre eso, hermanos, porque es realmente importante para que adoremos como el Señor requiere que lo hagamos, como nos dice aquí, a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Es todo un progreso, hermanos, por lo cual podemos recibir la plenitud de Dios y ser glorificados al ser obedientes y adorar a Dios. Continuando con los versículos, tenemos que el Señor habla allí de muchas verdades, y hemos hablado que son verdades absolutas, que no son verdades cambiantes que van a cambiar de una persona que nos la explique a otras. Son verdades absolutas que el Señor por revelación ha aclarado perfectamente. Nos dice en el 28, el que guarda sus mandamientos recibe la verdad y luz, hasta que es glorificado en la verdad y sabe todas las cosas. Y en el 29 nos dice, también el hombre fue en el principio con Dios, la inteligencia, o sea, la luz de la verdad. No fue creada ni hecha ni tampoco lo puede ser. Toda verdad es independiente para obrar por sí misma en aquella esfera en que Dios la ha colocado. Así como toda inteligencia de otra manera no hay existencia. He aquí, esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre, porque claramente le es manifestado lo que existió desde el principio y no reciben la luz. Y todo hombre cuyo espíritu no recibe la luz está bajo condenación. En su momento explicamos, hermanos, acerca de la luz de Cristo y mencionábamos ahora mismo, hace poco, que la luz de Cristo es muy especial y la poseemos todos los seres humanos desde el momento en que nacemos, todos sin distinción. Esa luz nos proporciona esa inquietud y esa guía para buscar la verdad, para reconocer lo que es y lo que no es. Pero lamentablemente muchas veces hacemos caso omiso a esa luz y caemos en condenación. También hacemos caso omiso aún cuando conociéndola y pasando a pertenecer a la iglesia del primogénito, decidimos un día que no vamos a continuar y pensamos quizás que todo ese conocimiento en su momento fue verdadero, pero que ya no lo es o que ya no importa. Hermanos, siempre tenemos que recordar que una vez que nosotros hacemos convenios con el Señor y pasamos a pertenecer a la iglesia del primogénito, dejamos de estar en un terreno neutral. Ya nosotros tenemos otra luz, otro conocimiento, otra responsabilidad y un convenio o un trato que hemos hecho con el Señor. Ya no podemos ser hallados inocentes. Y siempre se nos ha explicado acerca del albedrío, como nos dice aquí. Esto constituye el albedrío del hombre y la condenación del hombre. ¿Por qué? Porque en su albedrío el hombre tiene la libertad de escoger. El albedrío es indispensable en el plan de salvación. Porque nosotros, hermanos, hemos venido aquí a ser probados. Pero no podríamos ser probados si simplemente se nos obliga a hacer algo y lo hacemos porque somos obligados.
no tendríamos ningún progreso, ¿verdad? La prueba consiste en hacerlo y en obedecerlo por nuestra propia decisión. Es decir, haciendo uso de nuestro albedrío. Porque es de esta manera como nosotros elegimos o seguir en la luz o seguir en la oscuridad los caminos que nos marca el adversario. Esto siempre es importante que lo tengamos claro, hermanos. De saber que nosotros obramos en nuestro propio progreso a través del albedrío y de las decisiones que nosotros tomamos. Pero debemos de saber que ese comportamiento que nosotros elegimos siempre van a tener sus consecuencias. Y una de ellas, más grave, tiene que ver con nuestra salvación. Tenemos que continuando, nos dice en el versículo 36, la gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. La luz y la verdad desechan a aquel que es inicuo. Estos son conceptos, hermanos, muy importantes que nosotros vamos a ir leyendo aquí y ahora vamos a comentar, porque por ejemplo en el 38 nos dice, todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en el principio, y habiéndolo redimido Dios de la caída, el hombre llegó a quedar de nuevo en su estado de infancia, inocente delante de Dios. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres. Tenemos aquí, hermanos, información muy importante. Nosotros sabemos que nuestro Salvador Jesucristo nos ha redimido a través de la expiación. Sabemos que los niños cuando nacen son inocentes. Y ese concepto del pecado original que muchas veces escuchamos y que es atribuido como una culpa con la que nacen los niños, sabemos que es un concepto erróneo como nos lo dice aquí. Sabemos que por la expiación del Salvador, los niños son inocentes hasta su edad de responsabilidad cuando entran en las aguas del bautismo y hacen sus convenios. Ellos no nacen con ninguna culpa, son seres inocentes. Y son conceptos que siempre debemos de tener claros. Como nos dice aquí, el inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz. Y la vía que él utiliza con más frecuencia y con más fuerza es la desobediencia. Cuando decidimos no escuchar lo que el Señor nos está indicando, no creer lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está ofreciendo. Y de esa desobediencia se vale el adversario para llevarnos tranquilamente por el camino equivocado. ¿Y por qué digo tranquilamente? Porque también es un proceso. No creamos que alguien pasa de tener fe a no tenerla de un segundo a otro. Es un proceso que ocurre poco a poco y que es la estrategia preferida del adversario para hundirnos. Es decir, que no nos demos cuenta. Por eso debemos velar siempre. Por eso debemos orar siempre. Y estar muy pendientes de lo que el Señor nos hace saber. Y estar siempre en comunicación con Él. Hemos hablado aquí de varios conceptos importantes y vamos a hablar de algunos de ellos. Tenemos que hablábamos de que el hombre es espíritu y los elementos son eternos. El hombre es un ser de doble naturaleza, compuesto de un cuerpo de espíritu, que es un hijo de Dios, y un cuerpo físico, que es un hijo del hombre. Estos cuerpos juntos forman el alma humana, como lo aprendimos en la lección pasada. Y esto nos lo dicen en Doctrinas y Convenios 88:15. Tenemos que la muerte separa temporariamente el cuerpo del espíritu, pero la resurrección los reunirá de nuevo inseparablemente.
La resurrección prepara al hombre para que reciba una plenitud de gozo, como nos lo dice en el versículo 33. Los elementos son el tabernáculo de Dios. El cuerpo físico y la vida que hay en él son dones de Dios y son sagrados. En este versículo, es decir, en el 35, y en muchas otras partes de las Escrituras, el cuerpo se compara con un templo. También podemos leer sobre eso en 1 Corintios 3, del 16 al 17. Parte del juicio por el que tendrá que pasar toda persona se basará en la forma en que haya tratado su cuerpo. El profeta José Smith explicó lo siguiente: vinimos a este mundo con objeto de obtener un cuerpo y poder presentarlo puro ante Dios en el reino celestial. El gran plan de felicidad consiste en tener un cuerpo. El diablo, celoso de no poder tener un cuerpo físico, trata de inducir al hombre a cometer abusos con su cuerpo. Pero el Señor, por su parte, nos ha dado la palabra de sabiduría y otros consejos para indicarnos lo que es bueno y lo que es malo para el organismo, es decir, cómo cuidar ese templo que Él nos ha dado. La gloria de Dios es la inteligencia, es lo que hemos leído ahora en el versículo 36 y el 37. Y podemos decir, ¿qué significa eso de que la gloria de Dios es la inteligencia? Vamos a ver. El vocablo inteligencia, tal como se utiliza en el habla común, es decir, lo que nosotros entendemos como inteligencia, en lo que es el concepto normal que podemos leer quizás en un diccionario, podemos decir que es la facultad de comprender, de conocer, la habilidad, la destreza. Es lo que entendemos como inteligencia, ¿verdad? Cuando decimos, es que esta persona es muy inteligente al construir edificios, conoce acerca de hacerlo, tiene habilidad para hacerlo. Pero el significado de inteligencia en el Evangelio es mucho más profundo y elevado. El hombre inteligente es aquel que busca el conocimiento y lo emplea de acuerdo con el plan que el Señor estableció para bien de la humanidad. Esta idea se infiere de la revelación de la cual se toma la cita, pues toda la frase dice: la gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. El hombre que va en pos de la luz siempre utilizará su conocimiento correctamente. La palabra inteligencia entonces se convierte en un sinónimo de sabiduría. Hablando en términos matemáticos, podemos decir que la suma del conocimiento más el uso adecuado del mismo es igual a la inteligencia o sabiduría. En este sentido, lograr esa inteligencia es la meta de una vida de éxito. El conocimiento es uno de los medios para alcanzarla. El uso que se le dé a ese conocimiento es igualmente importante, pues hace que éste se aplique correctamente. Por ese motivo, a menudo sucede que una persona de conocimiento limitado, que anhelosa y devotamente obedece la ley, se eleva a mayor inteligencia o sabiduría que la que posee amplio conocimiento del Evangelio, pero no cumple con los requisitos en la vida diaria. La obediencia a la ley es una señal de inteligencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto se relaciona un poco también con lo que habíamos hablado de adorar, ¿verdad? Cuando nosotros en verdad estamos empleando la inteligencia que el Señor nos da en el sentido de lo que nos quiere explicar el Evangelio, nosotros aplicamos lo que estamos aprendiendo. Es decir, nuestras vidas están llevándose a cabo de acuerdo a lo que el Señor ha establecido, de acuerdo a lo que esos conocimientos que estamos adquiriendo y que nos ha dado nuestro Padre Celestial nos indica que hagamos.
sirve de nada que leamos cuanto libro tengamos acerca del Evangelio, que nos aprendamos todas las escrituras, que escuchemos todos los discursos, si todo ese conocimiento no va a ser aplicado en nuestras vidas ni para ayudar a nuestros hermanos. Realmente queda como meramente un conocimiento archivado, un conocimiento que no llega a convertirse en inteligencia, como nos dice aquí, porque no es utilizado. No es el propósito que tiene el Señor para nosotros. Por eso Él nos hizo inteligentes, hermanos, y con un potencial divino. Y podemos hacer muchísimas más cosas de las que nosotros pensamos que estamos capacitados. Esto de la inteligencia es un tema muy importante que debemos meditar, hermanos, y tomar en cuenta. Porque en verdad, por eso, muchas veces nos chocan comportamientos y situaciones donde decimos, pero esta persona sabe mucho del Evangelio, ¿por qué se comporta de esta otra manera? Porque no está haciendo lo que el Señor le está requiriendo, aún sabiendo el conocimiento, lo que le está diciendo. No está haciendo entonces lo que es correcto, aunque tenga el conocimiento. Es decir, que el conocimiento y la acción de ese conocimiento en nuestras vidas, hermanos, está unido completamente. Y solo funciona en nuestro progreso si está unido. Si lo dejamos separado en un lado del otro, no va a funcionar. Tenemos también que habíamos mencionado que el hombre era inocente cuando nació espiritualmente y lo es al nacer físicamente. ¿Se recuerdan que hablábamos de los niños, verdad? El de Bruce McConkie explicó, el pecado original, tal como lo definen los credos del cristianismo, no existe. Ese concepto niega totalmente la eficacia de la expiación. El Hijo de Dios ha expiado el pecado original, por lo que los pecados de los padres no pueden recaer sobre la cabeza de los niños, porque estos son limpios desde la fundación del mundo. Sobre esto tenemos en Moisés 6:54. Son entonces, hermanos, conceptos muy importantes a tener en cuenta en nuestro conocimiento, no solamente para nuestro progreso a nivel personal, sino también para ayudar a otros a aclarar esa duda que es tan común en el mundo. Continuando con los versículos, tenemos que en el 40 el Señor dice, hace una amonestación fuerte, porque yo os he mandado a criar a vuestros hijos en la luz y la verdad. Mas de cierto te digo, mi siervo Frederick William, que tú has continuado bajo esta condenación. No has enseñado a tus hijos y a tus hijas la luz de la verdad conforme a los mandamientos. Y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Y ahora te doy un mandamiento: si quieres verte libre, has de poner tu propia casa en orden, porque hay en tu casa muchas cosas que no son rectas. Esta amonestación tan fuerte que el Señor le hizo a Frederick William, que era uno de los consejeros, también se la hizo al profeta José Smith, de poner en orden su casa. Y en el 49 dice, lo que digo a uno lo digo a todos, orad en todo tiempo, no sea que aquel inicuo logre poder en vosotros y os quite de vuestro lugar. Nosotros tenemos aquí otra de las lecciones que dice que el Señor nos manda a poner nuestra propia casa en orden. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos individuales, somos personas, ¿verdad? Unas diferentes de otras, ciertamente. Pero recordemos que nosotros somos parte de una familia. Recordemos que la familia en el Evangelio ocupa un lugar muy importante y vital. Recordemos que nosotros presidimos dentro de un hogar. Y es importante que nosotros nutramos y alimentemos a nuestros seres queridos. Que no basta con que solamente nutramos nuestro espíritu, elevemos nuestros conocimientos,
si nosotros no estamos ayudando a nuestros seres queridos también? En especial, como nos habla el Señor aquí, de nuestros hijos. Recordemos, hermanos, que la educación de nuestros hijos, la parte espiritual que les va a permitir a ellos progresar y avanzar en rectitud en esta vida, la mortalidad, depende mucho de lo que nosotros les enseñemos, de la formación que nosotros le demos en nuestros hogares. Y no es algo que podamos elegir hacer o no hacer. Tenemos que hacerlo y sabemos que el Señor nos hace responsables de ellos. Esa amonestación que hizo el Señor al hermano William, también se la hizo el profeta José Smith, es porque ellos estaban descuidando un poco la rectitud de las personas que estaban en su hogar, la nutrición espiritual que ellos necesitaban, la guía, la amonestación. Eso es algo que nosotros no podemos descuidar, hermanos, de ninguna manera. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que tener en cuenta, de que sabemos que todos tenemos nuestro albedrío, sabemos que nuestros hijos van a crecer, sabemos que ellos van a tomar sus decisiones, sabemos que otros de nuestros seres queridos son adultos a lo mejor y no podemos obligarlos. Todas esas cosas son ciertas, es verdad. Pero aunque nuestros hijos sean mayores de edad, eso no significa que nosotros, teniéndolos en nuestro hogar, debamos admitir que ellos falten a las leyes de Dios sin que reciban ninguna amonestación, simplemente por el hecho de mencionar, son mayores y toman sus decisiones. Hermanos, nosotros debemos mantener un orden en nuestros hogares siempre que esté en nuestras manos hacerlo. El Señor lo está diciendo allí claramente, el Señor está hablando allí de condenación. Condenación porque nosotros allí tenemos una responsabilidad también. Tenemos que recordar, hermanos, que aunque nuestros hijos, porque ocurre, sean desobedientes y definitivamente decidan no seguir caminando en las vías del Señor, eso no significa que nosotros debamos soltarlos definitivamente y no volver a instruirlos y no volver a ayudarlos de alguna manera con nuestro ejemplo, de vez en cuando tratando de recordarles las cosas. ¿Saben por qué? Porque la esperanza de que esos hijos vuelvan al redil, la esperanza de que ellos vuelvan de nuevo a la rectitud, va a depender mucho de todo aquel esfuerzo que nosotros hemos hecho por mantenerlos dentro de las cosas del Señor, porque tienen más posibilidades de regresar a aquellos que han estado en el buen camino, aquellos a los que se les ha enseñado, que aquellos que no han recibido ninguna instrucción y que hemos dejado libres. Tengamos mucho cuidado, hermanos, y dejemos de ponerles el límite de la edad y de pensar que después de los 18 yo no puedo decirle nunca nada más a mis hijos. Porque debemos hacerlo, porque debemos intentarlo. No podemos obligarlos, pero debemos ayudarlos. Sé, hermanos, absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Sé que nuestro Salvador vive, que nos ama y que nos lleva de su mano. Y sé que nuestro Padre Celestial nos ama y nos espera con emoción, con amor y con ansias. Yo sé que mi Salvador resucitó. Sé que gracias a Él nosotros podemos tener la esperanza de tener una eternidad junto a nuestro Padre Celestial y junto a nuestro Salvador. Sé que el profeta Russell M. Nelson es un profeta escogido por Dios, es un siervo del Señor y es nuestra guía y nuestra atalaya. Y sé absolutamente que todas estas cosas son verdaderas. Y estas cosas dijo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que se titula Para la salvación de Sion, Doctrina y Convenios, las secciones del 94 al 97. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.